Hola amigos, un saludo desde Iglesia Navarra, el programa informativo de nuestra diócesis. Un saludo en la quinta semana ya de Cuaresma, a punto de empezar la Semana Santa, con todas nuestras agendas desatadas. El pasado viernes, el 28 de marzo, a las 8 de la tarde en San Nicolás, tuvo lugar un acontecimiento muy importante para nuestra Iglesia, que fue la presentación de un libro de cómics, Dios a pie de calle, de un autor muy familiar a esta casa, Alejandro Palacios Álvarez. ¿Qué es eso de ser católico? Y tenemos ahí con nosotros a su autor, Alejandro. Gracias. ¿Qué tal, Alejandro? Muy bien. Bien. Le conocerán porque lleva el programa Implicados, de temas solidarios y de iglesia. También colabora en Wigle, el buscador de la iglesia. Y bueno, él es licenciado en Comunicación Audiovisual, es periodista, es viñetista y es una suerte que esté con nosotros. Explícanos un poco cómo fue la presentación y qué pasó con tu libro. Bueno, pues la presentación fue eso, como bien has dicho, la semana pasada. Fue bastante bien, no nos esperábamos, fue en San Nicolás, no esperábamos llenazo, se llenó. Los que lo habíamos organizado, Carlos Menco, Santiago Cañardo y yo, pues nos quedamos sin sillas para la gente que vino, nos quedamos además sin libros de los que habíamos llevado para vender, llevamos bastantes además, y la verdad que fue bastante bien, una buena acogida, un gran interés por gente además de cercana a la iglesia y gente alejada de la iglesia, también gente, pues amigos, conocidos, pero que igual le interesaba el tema, ver estos temas tratados de manera de dibujo, de cómic, es una manera, en cierto modo, diferente. Diferente, claro. Y nada, muy contento, la verdad, por cómo está yendo por ahora la promoción y las presentaciones y con el resultado final y la suerte de poder haber editado con una editorial como Cobel, pues a nivel nacional y el saber que mi cómic ahora está en Sevilla, en Burgos, en Coruña, en todas las capitales Bueno, de que provincia. también lo podemos adquirir nosotros. O sea, exactamente. ¿Dónde exactamente? O bueno, Pues, en cualquier, imagino que librería de Pamplona, pero sobre todo en las de contenido religioso, ¿no? exacto, ¿no? Principalmente se distribuye por librerías Troa, San Pablo, Diocesana, Paulinas, librerías de contenido religioso, que al final es el contenido del libro y el público a quien va dirigido. Y también por internet se puede, a través de la web de la editorial Cobel y a través de buigle.net, del buscador Buigle, se puede adquirir también. Lo vendemos por ese otro medio en internet. De acuerdo. Ahora que has citado Wigle, explícanos un poco qué es exactamente y tenemos también algunas imágenes para ilustrarnos. Una definición y pasamos a las imágenes. Brevemente, Buigle es la idea de un periodista navarro que se llama Carlos Mencos. Hace 6 años se le ocurrió, un buen amigo, se le ocurrió crear un buscador cuyo dinero, sabes que cuando buscas algo en Google, el dinero, por ejemplo, de las búsquedas de Google AdWords, que gente que paga porque cliques ahí, va a Google. Si tú creas un buscador, redireccionas a Google, Google parte de ese dinero te lo da. Entonces, ese dinero, Buigle, el 100%, lo da a Cáritas Diocesana. O sea, el dinero va a Cáritas. Entonces, es un buscador que recauda fondos, el 100% de lo que produce es para Cáritas. Una iniciativa muy creativa. 6 años ya, 6 años. 220.000 usuarios únicos al mes y creciendo. O sea, es la verdad que se está convirtiendo en un pequeño monstruo. Vale, bueno. Pues pasamos directamente a las imágenes para que nos ilustren. Adelante. Bueno, pues nos hemos hecho una idea de lo que es Wigle, ¿no? Una idea breve, en menos de un minuto. Sí. ¿Quién está detrás de todo esto? Pues detrás de Buigle está Carlos Mencos, como bien he dicho, es el alma mater, es el que pone las noticias, recomienda cada día además una web de iniciativas pues, de todo tipo de valores, cristianas. Buigle también tiene evangelio, tiene pues, todo lo que un cristiano puede necesitar en su vida. Además tiene pues, la sección de las viñetas, que esa la llevo yo desde hace más de 3 años. ¿Más de 3 años? Más de 3 años, semana a semana, cada lunes pongo una viñeta cristiana.
Y ahora mismo, pues debido a la repercusión y bueno, que a la gente pues, le gustan bastante, pues también tengo la suerte de poder ponerlas en Religión Digital y en catholic.net, más para el público de Sudamérica, que es el que usa, es usuario de catholic.net, sobre todo. Y la verdad, también colabora con Buigle Miquel García Andía, sacerdote Miquel García Andía, le hace el comentario al Evangelio, suelo hacer. Y la verdad que es una iniciativa sencilla, pero la verdad potente, muy visitada, muy leída y que, bueno, a mí, por ejemplo, en la parte que llevo yo, que es la de las viñetas semanales, pues cada semana me escriben 2 o 3 personas, bien para decirme que les gustan las viñetas y a veces también para insultarme de todo tipo, que no les gustan, que de todo hay, gente que le gusta, claro, gente que no. Pero bien, no, la verdad que muy contento, estamos contentos con cómo está funcionando el buscador. Sí, ¿y tú crees que es justamente una iniciativa que en estos momentos tiene una intensidad y una urgencia especial? Sí, yo creo que sí, yo creo que hablar hoy en día, pues hablar de estos temas cristianos, tiene que hacerse en Internet también, tenemos que estar ahí. Y Buigle un poco es el vehículo también para dar a conocer, como te cuento, mediante la web del día o mediante el vídeo del mes, o pues estas pequeñas iniciativas o pequeños blogs, pequeñas webs que salen, y ir dándolas a conocer. Nunca sabes a quién puede llegar, muchas veces pues por ejemplo las viñetas, te pongo un ejemplo mío, de las viñetas, yo tengo también una página en Facebook, se comparten además a través de Facebook y nunca sabes quién es el que lee realmente ese... Sí, efectivamente. Pero bueno, hay unos colectivos de usuarios, catequistas, profesores de religión, que sí que habitualmente... Sí, eso me consta además, sí. Sobre todo catequistas, profesores de religión, sí que usan el buscador y los recursos que tiene ahí. También desde aquí lo anunciamos porque puede ser un tema interesante, ¿no? Antes has nombrado Religión Digital, hay también unas imágenes de una entrevista con ocasión de tu libro. Vamos a ellas. Cristianos debemos hablar de estos temas, tenerlos presentes, no debemos apartarlos y me parece una buena manera. Es una idea que se me ocurrió el año pasado, en abril, empezar a darle vueltas a algunos temas que me parecen interesantes de cara a debatir, pero enfocado sobre todo eso, a gente joven para que... Pero ya llevas varios años dibujando. Sí, llevo 3 años en Buigle.net, el buscador Buigle, llevo más de 3 años dibujando semanalmente. Luego con vosotros desde abril del año pasado y también mis viñetas aparecen en catholic.net, lo suelen poner cuando tiene un espacio y luego las ponen en redes. ¿Por qué te decides a dedicar tus viñetas, tus dibujos a esta temática? Porque de toda la vida me ha gustado el tema religioso, el tema cristiano me ha gustado y creo que me gusta dibujar y creo que es una buena manera de transmitir ideas, de transmitir, aunque sea debate, pequeñas ideas a debate de temas cristianos, transmitir. No lo llamaría evangelizar, que hay gente que me escribe y tus viñetas es una buena manera de evangelizar, no lo considero evangelizar. Bueno, ¿y por qué no? Puede sonar un poco pretencioso evangelizar, lo considero más sacar temas a la luz, al menos una pequeña reflexión, son viñetas muy personales, entiendo que haya gente que le encanten, entiendo que haya gente que no le gusten, que las deteste, es lo que yo pienso sobre temas religiosos, es muy personal, pero es bueno hablar de estos temas y es bueno mediante dibujos, se me ocurrió porque me gusta darle vueltas mucho a estos temas a la cabeza, me gusta leer mucho sobre libros cristianos, es mi fe, me gusta transmitirla, me gusta compartirla con los demás y creo que la viñeta lo bueno que tiene es que a la diferencia de un artículo igual largo se lee en 10 segundos y bueno, transmite esa idea muy rápido. Sí, además esconden, por contra de lo que pueden pensar muchos, esconden bastante más detrás si sabes leerlo. En principio, cualquiera tiene acceso a una viñeta, a reírse un rato o a mirar qué bonito está dibujado, qué feo o lo que sea, pero detrás hay es una manera simpática. Toda una teología, vaya. Sí, claro, pero condensada en 3 líneas. Es lo difícil, condensar en 3 líneas pues una idea. Y sí que, bueno, pues depende del poder que tienen las viñetas ese, que es un vistazo rápido y una idea condensada en pocas palabras. Titulas el libro Dios a pie de calle y el subtítulo ¿Qué es eso de ser católico? ¿Qué es eso de ser católico para ti, Alejandro? Bueno, para ser católico, Dios a pie de calle, te explico el título, es un poco pues acercar, como te he contado, estos temas a pie de calle, pero de una manera muy, muy cercana, por eso lo llamo Dios a pie de calle. ¿Y qué es eso de ser católico? Es precisamente porque intento explicar que estos temas, la oración, que muchas veces se ve como algo de personas mayores, muy desfasado, el tema de la fe, la esperanza, la caridad, las virtudes teologales, también no es igual lo que un chaval de 17 años le parece lo más moderno, lo más actual. Y precisamente que eso de ser católico es algo actual, cercano, bueno, que
es una manera, bueno, pues de vivir, bueno, tal y como planteo aquí, vivir la fe de una manera normal, sin ser lo que te comentaba antes, sin ser un bicho raro, sin ser... Sí. Y incluso siendo con mucha alegría, con mucha gracia, lo que intento transmitir es eso, alegría, buen rollo, diríamos. Entonces... Muy Francisco tus viñetas. Sí, muchas son muy Francisco, sí, me gusta mucho este papa, la verdad que sí. Francisco es... Lo bueno del Papa Francisco es que precisamente es... Iba a decir, no como una viñeta, pero sí es un papa de titular. Es decir, es un papa que sale mucho en los medios, que da titulares, y creo que hoy en día la manera de transmitir ideas, de transmitir sobre todo ideas cristianas a una sociedad que principalmente no es muy creyente, ser cristiano tampoco es lo más popular hoy en día. Bueno, vas de entrevista en entrevista, ¿eh, Alejandro? De promoción. De promoción, sí. Bueno, vamos a entrar ya en las entretelas de tu libro, Dios a pie de calle. Los temas principales, dolor, el dinero, la oración, bienaventuranzas. Dinos algo del dinero y los jóvenes. El dinero es uno de los temas que quería transmitir y que está muy de fondo, además, no solo en el tema de Dios y el dinero, que es el segundo del cómic, también se ve en la esperanza, se ve en las bienaventuranzas, se ve en la caridad. Yo creo que es importante, como el libro va dirigido a los jóvenes, creo que estamos viviendo una situación, en mi punto de vista, terrible. Estamos viviendo un capitalismo salvaje, atroz, excluyente, que dice el Papa, un modelo económico deshumanizador, y es con lo que los jóvenes se van a topar. Se van a topar cuando salgan al mercado de trabajo, cuando salgan a buscar trabajo. Hoy en día el trabajo no es un derecho, que dice la Constitución, como parece una broma, es un derecho. El trabajo hoy en día es una suerte, y es una suerte mal remunerada y sobre todo muy precaria. Y esto es lo que se van a topar los jóvenes. Esto es, desde mi punto de vista, anticristiano, totalmente. Las medidas económicas que se toman, es decir, cada vez el Estado tiene menos poder económico, se está dando mayor beneficio a la empresa. La empresa puede hacer hoy en día cada vez más con el tiempo lo que quiere, es un neoliberalismo salvaje. Esto es totalmente, como te comento, deshumanizador y se pierde mucho la dignidad de las personas. Yo creo que ante esto los cristianos tenemos que estar. El mensaje de Jesucristo ahí está detrás, está diciendo vosotros tenéis la dignidad, precisamente los que no estáis en el lado, digamos, favorecedor, los que no os habéis arrodillado ante el Dios dinero, estáis un poco en esa situación, digamos, que Jesús da esa dignidad a esas personas. También a los pobres, efectivamente, a los que sufren, pero también hoy en día a los que en cada uno de nuestra situación personal lo que nos toca vivir. Lo planteo por eso, precisamente, porque yo creo que el cristiano tiene que ser combativo contra este tipo de ideología. De ideología totalmente aduladora del poder, del dinero, y que al final acaba beneficiando a cuatro y el resto... más poderosos, sí, efectivamente. Has hablado de los pobres, del dolor. ¿El sentido del dolor en el mundo de los jóvenes? Sentido del dolor, y yo le he querido tratar también en el libro el tema de la muerte y el dolor. Creo que es importante, creo que es algo que se deja de lado, no se habla, y solo se habla cuando te toca de cerca. Y generalmente creo que es algo que viene con la vida. Es decir, no es que yo no soy ningún amargado, considero que la persona que está todo el día hablando del dolor y la muerte es un amargado. Pero yo creo que de vez en cuando hablarle, dar un par de vueltas, es tu vida, estás viviéndola, es un hecho que te vas a morir. Pensar en la muerte lleva también a pensar en Dios. Pensar en el dolor puede llegar a pensar en Dios, incluso a Dios. Es decir, es importante hablar de esto, pero desde una perspectiva que es la que le doy en el libro, una perspectiva de esperanza. Es decir, no desde un punto de vista oscuro, siniestro, ni digamos, sino más dentro de lo positivo que puede ser, que es muy fácil decirlo, muy difícil vivirlo, hablar desde un punto de vista esperanzador. La esperanza de la muerte, que esa la tenemos los cristianos, y la esperanza, digamos, que puede haber en el dolor. Meto una frase que me gusta mucho del Padre Pío. Él dice, sufrir es de todos, saber sufrir es de pocos. Y esto es verdad. Esto es una realidad. Yo lo he tenido en mi familia, lo he tenido en personas cercanas. Cómo viven unos, cómo viven otros, te fijas un poco y sí que ves diferencias. Y también depende mucho de cómo se ha hablado y es importante, como te digo, vivirlo desde jóvenes. Efectivamente. Y nuestra sociedad prepara a nuestros jóvenes en muchas materias, técnicas, por ejemplo, pero justamente en este sentido de la realidad, pues ahí hay una carencia, ¿no? Se evita, se evade. Efectivamente. Bueno, ¿y cómo te las apañas tú con viñetas, con personajes, para transmitir, claro, porque no es un capítulo teológico? Exacto, ¿no? Yo no soy teólogo, ni mucho menos. Bueno, algo sí, ¿no? Bueno, es mi visión un poco personal. ¿Y no estás estudiando teología? Bueno, estoy estudiando ciencias religiosas, sí, en mi tiempo libre lo estudio como formación, más como complemento también a pues, toda la labor que hago de viñetas, de dibujos, de cómics. Este es el segundo
no es el primero, antes hace 2 años hice Dios, Sí. Dios y compañía. Y sí como complemento de estudios, también porque en el futuro a mí no me gusta que me digan, bueno, tú dibujas cómics cristianos, ¿tú quién eres? ¿Tú qué sabes de esto? No, es que no solo soy cristiano, que también intento formarme, intento saber de los temas. Sí. El libro, ya te digo, es muy personal, es mi visión también. No es una visión contra la de la Iglesia, pero sí que al hacer el dibujo, al hacer el cómic, al hacer los personajes, sí que influye también el modo de vida, el punto de vista personal que tengo yo de la vida. Esto puedes estar de acuerdo, puedes no estar de acuerdo. Generalmente es muy positivo, que yo soy por lo general bastante Sí. optimista y bastante feliciano, Sí, sí. pero sí que al hacer el cómic, pues la organización es unos personajes simpáticos, que es el monje y el ángel, que son pues, muy simpaticotes, muy divertidos. Y el tema, cómo trato estos temas, muchos delicados, el dinero, la muerte, el sufrimiento, pues temas delicados, pero ¿cómo los trato? Los trato también, al igual que todos los capítulos, se plantea un planteamiento, empieza el personaje a plantear el tema y aparece alguien que o bien es pues, esas voces que, pero bueno, sí que lo ven todo oscuro, todo negro, todo horrible, que niegan pues el cristianismo pues, de manera, sois unos ilusos, dejo un poco que hable esa voz, digamos, contraria y luego le rebato, le hago el personaje y el personaje le rebate a aquel que ha intervenido. Y luego se basa pues, en textos, experiencias ya de personas pues, ya más leídas y más importantes que yo, que sí que las cito, que es importante, evidentemente. Sí, sí, sí. Nuestros jóvenes, ¿tú crees que tienen contenido religioso, que tienen formación? Tú que tienes experiencia, bueno, por edad y cercanía, y también porque colaboras en tu parroquia de Santa María Vicenta. ¿Cómo les ves? Los más jóvenes, jóvenes. yo creo que la formación es digamos, en la diócesis. Sí. Y igual ahora está mejorando, pero durante años ha sido nefasta, desde mi punto de vista. Yo creo que ha sido muy mala. O sea, si nos hemos basado en el Jesús del Dios es bueno y poco más, y hemos vendido más una ONG que una religión. Yo creo que eso pasa factura. Yo creo que se ha vivido también mucho de las rentas y creo que hoy en día un cristiano, realmente un joven cristiano, no sabe en qué consiste la misa. Se aburre porque no saben en qué está consistiendo esa celebración. Entonces eso es un error, pero es un error nuestro, no es un error... O sea, sí que estoy de acuerdo, se habla de materialismo, de hedonismo, y es real. De valores, de acuerdo, valores, pero también tenemos algo de culpa a la Iglesia de que muchos jóvenes se hayan alejado. También habría que hacer esa autorreflexión, decir, hemos hablado bien, hemos transmitido bien este mensaje, porque el mensaje es, desde el punto de vista, es el mejor mensaje que hay. Pero lo hemos sabido vender bien, lo hemos sabido transmitir bien. Sí. ¿Saben realmente los jóvenes Sí. qué es esto, en qué consiste? Es un poco pues, esa idea que la gente está de acuerdo, es lo que comento también en la nota final del cómic. Tú hablas de Dios y o de Jesús, y la gente está de acuerdo en que Jesús es una persona fantástica, el mensaje es muy bueno, hablas de la Iglesia y se tuerce, es algo oscuro. Es que la Iglesia es lo que fundó Jesús, es decir, lo uno va con lo otro. ¿Qué pasa aquí que nos están viendo como algo oscuro, como algo siniestro, como algo acusador muchas veces, cuando la Iglesia en realidad está, bueno, la que yo vivo, la de mi parroquia, que es la que te puedo, la diócesis, la diócesis está con los brazos abiertos, ¿qué imagen se está dando para que se piense que la Iglesia es algo siniestro? Yo creo que tenemos que hacer una pequeña reflexión sobre ello, porque la intento hacer en el cómic, creo que es ¿La importante. intentas hacer? Bueno, pues lo vamos a comprar y a leer, porque la verdad es que arremetes con temas muy de fondo. ¿Qué cuesta ese libro? Pues es 7,95, cuesta vamos, regalado casi, 7,95 y como ya hemos dicho antes, se puede comprar en San Pablo, Troa, Diocesana y en internet. Sí. A través de Buigle o la editorial Cobel. La verdad es que sí has venido a hablar de tu libro como Paco Umbral en la entrevista famosa de Mercedes Milá y lo estamos haciendo. Eso es. A mí sí que me gustaría también, no sé si tenemos alguna imagen más del Papa Francisco, pero lo has citado antes en tu entrevista, entonces sí que me gustaría que la viéramos, o si no, que nos comentaras un poco tú el impacto desde el mundo de la comunicación que tú ves en el fenómeno del Papa Francisco. Bueno, te comento, el Papa Francisco a mí me parece, creo que era el Papa que se necesitaba la Iglesia hoy en día, que necesitábamos. No porque sea, y yo siempre lo digo, no digo, es que este es mejor que Benedicto, no es mejor. Benedicto era un profesor de universidad, Francisco es un párroco, es más párroco, está más a pie de calle. Es como tu libro. Exacto. Francisco hoy en día vas a lo que comentaba también, lo comenté en la anterior entrevista, vas a una iglesia un domingo y pregunta ¿cuántos han leído, no sé, Deus Caritas Est? ¿Cuándo ha leído una encíclica de Benedicto? Que están muy bien, son densas. Sí, o cuántos han leído la exhortación del Papa Francisco. Exacto, pero Evangelii Gaudium, ¿cuántos se lo ha leído? Y no se ha leído casi nadie. Claro. Es decir, Benedicto XVI hacía muy buenos escritos, pero para teólogos. Francisco es del titular, eso es con lo que la gente se queda, el titular, el mensaje.
Francisco además es una persona que está atrayendo, yo creo, a muchas personas que se han alejado de la Iglesia, o que está sorprendido también a personas que pensaban que en la Iglesia pues el Papa era una persona pues del poder. Francisco es todo lo contrario. Yo creo que sí que es un buen comunicador, comunica la fe muy bien. Es una persona de nuestro tiempo, además. Sabe el valor de Internet, el valor de las nuevas tecnologías, el valor de... Es una persona, además, que yo creo que llega a la gente, sabe llegar, tiene un carisma especial, y yo creo por eso que a mí me gusta mucho. Yo soy muy fan del Papa Francisco, me gusta muchísimo. Y por eso creo que es un poco lo que comentaba el Papa, que la Iglesia justo en este momento, en el momento que estamos viviendo, necesita un Papa como Francisco. Sí. ¿A qué tipo de personas crees que está atrayendo el Papa y está siendo puente? Yo creo que personas que como te comento, gente que, por ejemplo, era cristiana, católico, pero por ejemplo no era practicante. Quizás está teniendo en cuenta a esas personas. A personas, por ejemplo, el Papa Francisco hace mucho énfasis también en el tema de, por ejemplo, el perdón, el tema del perdón, el sacramento del perdón. Gente que no creía en eso y está volviendo. Sobre todo yo creo que se da mucho en Roma, porque el Papa está siendo obispo de Roma, está siendo muy obispo de Roma. Y yo creo que en Italia sí que está atrayendo a más gente que en el resto de España, que se sentía más alejada. Está diciendo, joder, es que es un hombre magnético. Y precisamente... Magnético, es un hombre magnético. Sí, sí. Y precisamente por eso, porque lo que te cuento es... Gente, es ese tipo de perfil, o perfil también, no, y quizá no dentro de la Iglesia, pero cambiando el modo de ver de personas que han criticado o que, pues, por lo que sea, tienen ciertos prejuicios. Hay muchos prejuicios contra la Iglesia, hay muchos prejuicios contra los cristianos, los hay. Sí. Francisco está rompiendo varios de estos prejuicios, y esto hace que la mentalidad de la gente cambie un poco más a favor hacia la Iglesia. Sí. Yo no sé si nos queda mucho tiempo de programa, pero los últimos minutos sí que me gustaría que a los jóvenes y directamente... no sé, les pudieras dar un mensaje contundente, personal, lo que tú comunicarías con más urgencia. ¿Con más urgencia? No sé si... Yo comunicaría un poco no tener vergüenza. No tener vergüenza de decir que eres cristiano. Es decir, yo la verdad que en mi vida he tenido vergüenza de decir que soy cristiano. Sí que he tenido altibajos de fe, como todo el mundo. Es decir, yo no he sido una persona que nunca ha dudado. Yo he dudado, yo he tenido altibajos. Yo he estado mejor en unas épocas, peor en otras. He tenido mis dudas. Creo que todo el mundo lo tiene. Yo creo que la fe se hace sobre la duda. Por ejemplo, ese tema, jóvenes que ahora mismo te puedan estar viendo y bueno, pues dudan de aspectos de la Iglesia, de Jesús, del Evangelio, de Dios. ¿A estos qué les dirías? Yo creo que yo os diría que se esfuercen en debatirlos. ¿Debatirlos? En debatirlos, pero no debatirlos. Está muy bien debatirlo entre amigos. Está fantástico, pero debatirlos también con gente que sepa del tema, es decir, con algún sacerdote. Debatirlos también con... yo voy a ciencias religiosas, estamos 4 jóvenes y la mayoría es gente mayor, pero sí. Es interesarse por el tema, es decir, muchas veces se critica ciertos aspectos de la Iglesia, en realidad es porque no estás informado bien de por qué, el porqué de esas cuestiones. Y sobre todo no perder lo que te comento, el consejo es no perder la vergüenza, es fácil decirlo, y difícil vivirlo, depende de dónde, porque igual está un chaval mirándome en el instituto y dice, pues, ¿cómo voy a decir yo en tercero de la ESO? Si todos pasan olímpicamente que digo que soy cristiano, pues al final te van a hacer burla, te van a... Yo creo, por otra parte, que eso va con el cristiano. El cristiano es una persona en toda la época molesta. Yo creo en todas las épocas de la vida, en todos los años. Es una persona que molesta. Esencial de es una persona que va con el cristiano. Es una persona que molesta. ¿Por qué molesta? Pues porque su mentalidad no va con el devenir de la gente, con lo que la mayoría piensa. Hoy en día muchos jóvenes piensan pues, lo que hay que pensar para no crear polémica. Bueno, pues va a pensar, ¿qué está de moda? Lo estoy generalizando bastante. No, pero seguimos a alguien, pero Jesús, que ha acabado así. Exacto, entonces... Primero porque nuestro fundador el fundador de la Iglesia ya acaba mal, ya era una persona molesta, está molestando ahí a la mentalidad establecida en la época. Yo creo que el cristiano, pues hoy en día también está molestando la mentalidad establecida, es molesto, entonces, en cierto modo, por eso requiere no vergüenza y valentía, no la vergüenza de no ser cristiano y valentía de, primero saberse que hay mucho cristiano, hay mucha necesidad de Dios. Yo creo que hay mucha necesidad de Dios, incluso entre la gente que pasa de todo esto, creo que hay necesidad realmente. Y sobre todo, pues esa sería la idea, saber que vencer ese miedo. Les has dicho mucho más de lo que yo te había pedido, de maravilla. Alejandro, muchas gracias. Como estás en casa, pues te seguiremos viendo a menudo en Implicados. Y ahora nos vamos a la parroquia de San Nicolás, donde se retransmitirá la Eucaristía del domingo. Gracias.